Descubierto, 3 relatos escalofriantes y embrujados que te dejarán sin aliento. EP 173. Ana siempre había creído que el hogar es un refugio. Cada noche, después de un largo y agotador día de trabajo, se sentaba junto a su pequeño Mateo, contándole historias llenas de aventuras que hacían olvidar las penurias de su vida en un barrio humilde de la Ciudad de México. Pero esos relatos, alguna vez su fuente de alegría, comenzaron a transformarse en el eco de un miedo creciente que penetraba las paredes de su hogar. Era una noche como ninguna otra, la temperatura había bajado considerablemente y el aire pesado se sentía extraño, casi opresivo. Mientras acariciaba la frente de Mateo, un murmullo bajo resonó, como un lamento lejano que se filtraba por las rendijas de la casa. Ana se encogió, sus manos temblando. Debo estar cansada, pensó. Sin embargo, la inquietante sensación de que algo las acechaba no desaparecía. Desde esa noche, cada vez que los relojes marcaban la medianoche, el susurro volvía, más cerca, más fuerte, las sombras comenzaron a danzar en las esquinas de la habitación, como si tomaran forma. Ana, consciente de cada pequeño crujido del entarimado, no podía evitar mirar hacia atrás, buscando respuestas en la oscuridad. Su vecino Carlos, aquel hombre que siempre sonreía y que la había invitado a una reunión de la comunidad, se volvió una constante en su vida. Su insistencia era incómoda, casi enferma. Es por tu seguridad, decía con un tono que hacía que la piel de Ana se erizara. La sensación de desconfianza crecía en su pecho, como una bola de fuego que la consumía lentamente, y si eso no fuera suficiente, había otro problema en el barrio. El policía, que debería ser el protector de todos, se mostraba más interesado en mantener buenas relaciones con Carlos que en velar por el bienestar de Ana y de los demás. Cada vez que lo veía, el nudo en su estómago se apretaba aún más. ¿Quién podría protegerla si la autoridad estaba corrompida? Esa noche fatídica, mientras trataba de calmar a Mateo, un grito desesperado de un pequeño eco hizo temblar la casa. «Mamá, ¿escuchaste eso?» Su corazón latía con fuerza, el aire se tornó denso, casi irrespirable. Decidió acercarse a la puerta de su hogar, el chirrido de la madera resonaba como un grito de alerta. Con cada paso, las sombras parecían moverse, agazapándose en la oscuridad, esperando. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Al abrir la puerta, la oscuridad se extendía como un manto denso, y en el umbral, una figura se perfilaba. Era un extraño, una silueta cuya sonrisa era más un reto que una bienvenida. «Ana, he estado esperando esta noche», pronunció con una voz que pareció helar el aire. Su corazón se detuvo un instante y, en un brutal instante de claridad, comprendió que el verdadero horror no solo ingresaba a su hogar desde fuera, sino que se había arraigado en su entorno cotidiano, en las sonrisas amables que escondían propósitos oscuros, y en ese instante, la pregunta ardiente y aterradora se hizo evidente: ¿podría Ana proteger a Mateo de la sombra que se cernía sobre ellos? Escudriñando la oscuridad, se dio cuenta de que el juego había comenzado, y no estaba lista para lo que vendría después. Ana temblaba, ensimismada por la figura en su umbral. El extraño, con su mirada penetrante y su sonrisa torcida, parecía excitarse con el miedo palpable que irradiaba de ella. «¿Quién eres?», logró preguntar, su voz temblando, aplastada por el terror. «Soy el mensajero de lo que vendrá. Tu vida, Ana, ha sido marcada». La voz del extraño resonaba como un trueno lejano, inminente. Ana sintió un escalofrío que recorrió su columna, y en ese instante, supo que no podía dejar que Mateo quedara expuesto a cualquier sombra. «Sal de mi casa», gritó, con los brazos extendidos como si pudiera frenar el avance de aquel ser oscuro. Pero el extraño se quedó ahí, inmóvil, como si lo que dijera no tuviese ningún impacto en su existencia. «Vas a necesitar una protección más allá de tus brazos».
La oscuridad ya ha comenzado a llegar a ti. Cada susurro quiere llevarse a tu hijo. Estás sola en esto, Ana. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de una amenaza silenciosa. Él dio un paso adelante y el aire se volvió helado, como si hubiera sido extraído de un congelador. A su lado, Mateo se asomó detrás de su madre, los ojos grandes, inundados de miedo. Mamá, no me dejes solo. Ana lo sostuvo con fuerza, sintiendo que su constitución se desvanecía. No sabía si debía cerrar la puerta o si debía salir corriendo. La lucha entre los instintos de protección y la necesidad de confrontar lo desconocido hirvió en su interior. Hay un secreto en la comunidad, uno que ellos han guardado bajo su sonrisa amable, continuó el extraño, ignorando la súplica del niño. Carlos y el policía son solo marionetas de algo más oscuro. Ellos no te protegerán, Ana. Serás una ofrenda. Ana sintió su corazón latir con fuerza, necesitaba actuar y no dejarse arrastrar por las manipulaciones del extraño. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó, el ímpetu de su voz ocultando la vulnerabilidad que sentía. Solo que el miedo te guíe, respondió, y en su rostro había una chispa de maldad, como si esperara que ella cayera en su juego. Eres un monstruo, gritó Ana, impulsándose hacia él con una rabia inesperada. Pero en el instante que se acercó, el extraño se desvaneció en una nube de sombra, como si nunca hubiera estado ahí. El aire se volvió tan pesado que casi le costaba respirar. Sintiéndose derrotada, Ana cerró la puerta de golpe, dejando escapar un suspiro entrecortado que echaba humo en el aire frío. El murmullo del miedo seguía presente, en su mente, las palabras de advertencia resonaban como un eco. Las sombras del pasillo parecían estirarse y deslizarse hacia ella, burlándose de su cansancio. Fue entonces cuando Mateo, decidido, levantó su pequeña voz: «Mamá, ¿estamos a salvo?». Pregunta que hizo que la sangre se le helara en las venas. Ana comprendió que no podía ofrecerle una respuesta honesta. La pesadilla apenas comenzaba, y el reloj ya marcaba la medianoche mientras las sombras se acentuaban. Algo llamó su atención desde la ventana, una figura en la calle, vestida de negro, observándola fijamente, como si supiera que lo peor estaba por llegar. ¿Era otro de ellos? Un embajador de la oscuridad que acechaba en su barrio. Ana apretó a Mateo contra su pecho. El peligro acechaba desde todos lados, y no tenía idea de cómo escapar. Lo que antes parecía un refugio ahora era una trampa. La única pregunta que resonaba en su mente era: ¿cuánto tiempo les quedaba antes de que el mal asomara, reclamando lo que había venido a buscar? En ese momento, un sonido sutil se escuchó en la sala, como si algo se arrastrara. Con cada segundo que pasaba, el terror se confinaba más en su corazón, y las sombras parecían cobrar vida. ¿Podrían escapar de esta pesadilla, o estaban condenados a ser parte de la historia macabra que ya había comenzado? Mientras Ana miraba la ventana, la figura pareció acercarse con pasos irregulares, y ella supo que el tiempo se había agotado. Ana sintió un nudo en el estómago. El sonido del rasguño se intensificaba, acompañando a los pasos de la figura en la oscuridad. No mires, se repetía en su mente como un mantra disonante. Pero era imposible. Sus ojos estaban pegados a la ventana, incapaces de apartar la mirada de aquel ser que avanzaba lentamente, resbalando en las sombras, bajo la tenue luz de la calle. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Mateo. Su voz sobresaltada rompió el silencio como un grito en la noche. Ana parpadeó varias veces como intentando despertarse de una pesadilla, pero la realidad seguía allí, cruel y concreta. «Necesitamos salir de aquí, ahora». Ana se obligó a hablar firme, aunque su voz temblara. Con mano temblorosa, buscó la mano de su hijo y lo guió hacia la cocina. El murmullo de la noche parecía aumentar, como si las paredes mismas estuvieran oyendo y comentando su desesperación. La puerta no era una opción, no quería que aquello entrara. Ana decidió que la parte trasera de la casa sería su salida. Se dirigieron rápidamente hacia la puerta trasera, pero un súbito crujido en el suelo hizo que se detuvieran en seco. El escalofrío recorrió su cuerpo como un rayo. Algo, o alguien, estaba en su casa. «Mamá, tengo miedo», sollozó Mateo, apretándose más a su lado. La desesperación le nublaba la vista. «¿Qué si no hay salida?». «Calla, Mateo, confía en mí», le respondió,
aunque sus propias palabras sonaron vacías. En su mente, chispas de pánico desbordaban, y la calidez que había sentido en su hogar se evaporaba ante la inminente llegada del terror. Se apresuraron hacia el patio trasero, donde el aire era frescura y desesperación. La luna brillaba con una luz inquietante, proyectando sombras alargadas que parecían danzar como espectros. Ana respiró hondo, intentando calmarse. «Debemos escondernos», murmuró, buscando un lugar que les ofreciera algo de resguardo. Los arbustos al fondo se alzaban como murallas oscuras. «Vamos», dijo, casi arrastrando a Mateo hacia el refugio. La brisa nocturna susurraba a través de las hojas, como si la naturaleza misma les advertía de un peligro inminente. Ana se detuvo un momento, el miedo la invadía al pensar en aquel hombre en la ventana y en lo que podría significar su presencia. «¿Por qué no viene?», preguntó Mateo, intentando asomarse entre los troncos. Ana agachó la cabeza para ver su rostro, pálido y lleno de temor. ¿Por qué una amenaza tan palpable solo se atrevía a asomarse y no a cruzar la línea? Entonces lo sintió, el aire pesado de la noche que se volvió más denso, casi opresivo. Un sudor frío perló su frente. Al girar la vista hacia la casa, el hombre de negro seguía allí, parado en la ventana, observando. Sus ojos brillaban como dos carbones encendidos en la oscuridad. «No lo mires, Mateo», gritó, pero ya era demasiado tarde. El hombre murmuró Mateo, su voz temblando mientras se aferraba a ella. Con un movimiento repentino, que parecía ser parte de un ritual, el extraño sonrió, una sonrisa que hacía escalofríos avanzar por la columna de Ana. «Se aproxima», dijo él, su voz acariciando el aire como el viento arrastrando hojas secas. Ana se sintió atrapada, cada fibra de su ser gritaba que huyeran, pero el terror también paralizaba su voluntad. Sin embargo, en el fondo de su mente, una advertencia crujía como una puerta a punto de romperse. Alguien más estaba observándolos, escondido en las sombras, aprovechando la angustia. «Vamos, Mateo», gritó, intentando tomar su mano, pero el niño se quedó paralizado, los ojos fijos en el extraño. Ana se volvió hacia él, la ansiedad a punto de rebasar su control. «Mateo, hay que irnos». ¿Qué había hecho? La casa, su refugio, ahora se convertía en una prisión. Y en esa jaula, las sombras parecían reír, burlándose de su desesperación. ¿Serían verdaderamente libres, o esto era solo el inicio de algo mucho más oscuro? Un grito desgarrador resonó en el aire nocturno. Ana y Mateo giraron la cabeza al unísono. Era el sonido de una puerta abriéndose, una invitación a lo desconocido pero letal. El instante estaba en su contra, podrían escapar de lo que ya les tenía en la mira o serían absorbidos por las sombras que se acercaban y arrastraban. Ana sabía que el tiempo se había agotado. Mateo permaneció inmóvil, observando con ojos desorbitados. Ana, consumida por el pánico, sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que podría romperse. En ese momento, todo parecía volverse más agudo y vívido. El crujido de las hojas, el viento helado que cortaba su piel, el temblor de sus manos al apretar los dedos de su hijo. «Ayúdame, por favor», murmuró, la angustia haciendo que su voz sonara casi como un susurro. Pero Mateo estaba atrapado en su propio terror, y los ojos del extraño parecían devorar toda luz y esperanza. Ana gritó de nuevo: «Mateo, muévete». Esta vez, su voz rompió la burbuja de parálisis que lo había envuelto. El niño, como despertando de un sueño oscuro, se volvió hacia su madre y, con un tirón, se aferró a su mano. Sin mirar atrás, corrieron entre los arbustos, el terreno irregular casi traicionándolos a cada paso, como si la tierra misma buscara detenerlos. Al llegar al final del jardín, se encontraron frente a la cerca de madera que delimitaba su propiedad. Ana sabía que escalarla podría ser peligroso, pero no había opción. El sonido de pasos se acercaba, arrastrándose por el suelo de forma implacable. La figura en la ventana ya no estaba, pero su presencia se sentía en el aire. Era como si unas piernas largas y frías los estuvieran acechando, ahí, en la oscuridad de la noche. «Salta, ahora», gritó Ana, empujando con fuerza a Mateo hacia la cima de la cerca. El niño apenas lograba sostenerse, pero volvió su rostro en un instante, y allí estaba el hombre, parado al pie del jardín.
La sonrisa que había visto antes se había transformado en una mueca grotesca, iluminada por la luz de la luna como un faro de muerte. Ana sintió que se le cortaba la respiración. La imagen del hombre era igual de macabra y aterradora como antes, pero ahora un aire frío invadía la escena, como si un velo siniestro cubriera el mundo a su alrededor. «Apresúrate, Mateo», apenas pudo articular, mientras sus piernas temblaban. Mateo, con un último esfuerzo, logró saltar al otro lado, y Ana lo siguió, cayendo pesadamente en el suelo de su vecina. Se levantó, heridas, aunque superadas por la adrenalina que la impulsaba hacia adelante. «Corre», le ordenó, y ambos empezaron a correr por la calle desierta, un camino que parecía interminable. Sin embargo, no fue el sonido de sus pasos lo que resonaba en su mente. Era un susurro, un llamado distante que parecía venir de las sombras. «Vuelve», resonaba, seductor y escalofriante. Ana sacudió la cabeza, intentando recobrar la razón. «No puedes dejar que te atrape», pensó, aunque la voz retumbaba en su alma. Al girar en la esquina, la calle se iluminó brevemente por la luz de un farol que parpadeaba, y en ese instante, vio a otras figuras entre las sombras, atrapadas por la misma desesperación. Eran rostros conocidos. Vecinos que nunca pensó que vería en una situación como aquella. En el fondo de su mente, una voz la instaba a detenerse, a preguntarles qué estaba sucediendo, pero el terror pulsaba en sus venas. «Mamá, allá». Mateo gritó al vislumbrar algo en un callejón. Ana miró y su corazón se paralizó. 3 personas estaban encadenadas a la pared, sus ojos vacíos y la mirada perdida. Gritos callados emanaban de ellos, como ecos de un sufrimiento antiguo. «Vamos, Mateo», grita Ana, arrastrándolo hacia adelante, pero fue en ese instante cuando el hombre emergió de las sombras detrás de ellos. La sonrisa nunca se había ido, solo se había disfrazado de luna y oscuridad. «Están todos aquí para quedarse», susurró, y el aire se volvió helado. Ana corrió, pero sabía que lo inevitable estaba cada vez más cerca. ¿A dónde podrían escapar? Las calles que habían conocido siempre parecían torcerse y doblarse, revelando el laberinto aterrador de su propia desesperación. Una nueva dirección comenzó a dibujarse en su mente, pero ¿sería suficiente para salvar a Mateo o ya estaban marcados por la oscuridad? La figura avanzaba con calma y en la penumbra, susurros tenebrosos rodeaban a Ana como un aliento helado. «Todo se repite», murmuró la voz en su mente. Podrían escapar o estaban condenados a volver. El tiempo estaba corriendo, y la noche apenas comenzaba a revelarse. Ana tiró de Mateo, sintiendo como el instinto de sobrevivencia la empujaba a escapar, pero la oscuridad parecía tener vida propia. En cada esquina, la sombra del hombre se cernía como una nube amenazante, envolviendo sus corazones en un puño de hielo. «¿Dónde vamos?», preguntó Mateo, su voz temblando como una hoja al viento. Ana no tenía respuesta, solo quería salir de allí, de esa pesadilla que parecía extenderse con cada paso que daban. Se alejaron de los rostros desencajados que los miraban, súplicas silenciosas atrapadas en la carne. Ana no se atrevió a pensar, el horror de la realidad era suficiente por el momento. «Sigue corriendo», le dijo, aferrándose a la mano de su hijo, buscando en la oscuridad algún atisbo de esperanza. Dieron la vuelta en otra esquina, impulsados por una adrenalina que apenas podía sostener su temor. Sin embargo, no era el cansancio lo que lastraba sus pasos, sino el eco de una voz que seguía resonando en su mente, llamándola. Vuelve. Cada repetición golpeaba su conciencia como un tambor, y su corazón latía a un ritmo frenético. El aire se volvió denso, y la niebla comenzó a cobrar vida, formando figuras distorsionadas que parecían danzar a su alrededor. Ana apretó los dientes, forzándose a ignorar lo que veía. Había que avanzar, había que escapar. De repente, el sonido de un grito desgarrador rompió la noche. Provenía de un callejón cercano, y aunque su instinto le decía que era peligroso, su curiosidad la empujó hacia esa dirección. «¿Qué fue eso?», preguntó Mateo, sus ojos grandes, aterrados. «No lo sé, pero tenemos que ver». La decisión fue instantánea, y antes de que él pudiera protestar, se dirigió hacia el callejón. A medida que se acercaban, la oscuridad se espesó, cargada con una sensación de desasosiego que hacía que su piel se erizara. Cuando llegaron, se encontraron con un espectáculo aterrador.
Un grupo de personas se despedazaban entre sí, sus rostros retorcidos en una mezcla de terror y desesperación. El hombre de la sonrisa, allí, observándolos desde las sombras, su voz resonando como un eco en sus mentes. Lo que ves es lo que serás, susurró, y la risa se convirtió en un murmullo grave que llenó el aire. Ana, presa del pánico, retrocedió, tirando de Mateo con ella. No. No podemos quedarnos aquí, le gritó. Atrás, aquellas almas perdidas parecían perderse en un torbellino de sombras, como si el mismo miedo las hubiera devorado. Una brisa fría atravesó el callejón, susurrando secretos en pedazos que solo ella podía comprender. Ana, en un último intento por liberarse, concentró toda su fuerza y comenzó a correr de nuevo, Mateo justo detrás de ella. Era como si la noche estuviese viva, intentando atraparlos, con cada paso sintiendo que el suelo bajo sus pies se volvía más inestable. Al girar otra esquina, llegaron a un parque desierto. Los árboles imponentes y torcidos dibujaban sombras inquietantes. El aire olía a humedad y algo más, algo putrefacto que hizo que el estómago de Ana se revolviera. Mamá llamó Mateo, su voz pequeña e incapaz de esconder el terror que sentía. Espera, dijo, obligándose a tomar respiraciones profundas, centrando su mente. No podían rendirse. Mientras miraba a su alrededor, notó una salida, un camino más allá de los árboles. Tienes que seguirme, ordenó. Mientras caminaban, el murmullo del viento parecía convertirse en risas burlonas. De pronto, un chillido agudo interrumpió el aire y, en el horizonte, sombras se movieron, acercándose rápidamente. Ana sintió que el tiempo se congelaba. «¡Corre!», gritó, y sin mirar atrás, se lanzó hacia el camino. Pero lo que no vio fue la figura del hombre surgir de la oscuridad, creando una barrera ante ellos. «¿Dónde cree que van?», susurró. La risa resonó en su pecho como un eco ensordecedor. Y en ese instante, el horror de su situación se hizo evidente. No solo estaban huyendo de un monstruo, sino que quizás, en algún punto, ya eran parte de esta oscuridad. La presión en su pecho se intensificó y Ana comprendió que la elección que debían hacer en ese instante podría ser mortal. Serían capaces de escapar de lo que ya les perseguía. El tiempo se detuvo, y ante ellos se alzaba una nueva pesadilla. Ana se detuvo, sintiendo como el corazón le retumbaba en el pecho como si quisiera salirse. El hombre de la sonrisa, con su rostro deformado por una mueca inquietante, avanzaba lentamente. Cada paso que daba parecía hacer temblar el suelo, como si la tierra misma le temiera. El aire era pesado y metálico, y la risa que emanaba de él reverberaba en su mente, envolviéndola en una red de horror. «Mateo, no te acerques», gritó, empujando a su hijo hacia atrás. Pero cuando volvió a mirar, el niño había desaparecido en un parpadeo. La angustia se instaló en su pecho como un hielo cortante. Mateo llamó con voz rasgada, casi un susurro. La desesperación la rodeaba y, sin pensar, giró sobre sus talones, decidida a buscarlo en la oscuridad. La noche se hacía más densa, más opresiva. Los árboles se alzaban como centinelas silenciosos, y sus ramas parecían moverse, no por el viento, sino por una voluntad perversa. Cada sombra que se proyectaba parecía cobrar vida, y Ana no podía dejar de sentir que la acechaban. Mientras corría entre los árboles torcidos, la risa del hombre se convirtió en un eco persistente, distorsionando sus pensamientos. «¿Vas a dejar que te atrape?». La voz resonaba en su mente, burlándose de su temor. Ana se detuvo un momento, dándose un respiro, intentando concentrarse. «Soy más fuerte. No estoy sola», se repitió a sí misma, pero la duda se infiltraba, susurros de ansiedad que hacían que su determinación flaquease. Al final del parque, vislumbró una luz titilante. Su estómago dio un vuelco. «Mateo», gritó con todas sus fuerzas, corriendo hacia la fuente de luz, que resultó ser una pequeña casita de madera, desgastada por el tiempo y la intemperie. Animada por un destello de esperanza, empujó la puerta, que chirrió ominosamente al abrirse. Dentro, el aire era aún más denso. Una lámpara parpadeante iluminaba vagamente la habitación, revelando muebles cubiertos de polvo y telarañas. Las paredes estaban adornadas con retratos de personas de rostros vagos, sus ojos parecían seguirla, y el pánico comenzó a asomarse nuevamente. «Mateo, estás aquí»,
llamó, moviéndose con cautela. La respuesta fue un silencio opresivo, roto solo por el susurro del viento. Pero entonces, a sus espaldas, escuchó un crujido. Se dio la vuelta bruscamente, y allí estaba, Mateo, con la mirada perdida, como si no la reconociera. «Mamá», dijo, su voz temblando. Ana sintió un alivio momentáneo, pero al mirar a su alrededor, notó algo más. Desde las sombras, figuras comenzaron a emerger. Eran los rostros de aquellos que había visto despedazándose, ahora mirándolos con ojos vacíos, como si el horror que habían vivido se hubiera manifestado en sus almas. Todos se movían lentamente, acercándose. «Corre, Mateo», gritó, pero su voz se desvaneció en el aire helado. Las figuras avanzaron, sus brazos extendidos en un gesto hacia adelante, como si quisieran arrastrarlos a la oscuridad. Ana tomó la mano de su hijo y retrocedió, sacudiéndose de la visión que amenazaba con dejarla paralizada. «¿Por qué no te alejas de nosotros?», gruñó una de las sombras, y Ana reconoció en su voz el eco de su propio miedo. El horror inundó su pecho mientras giraban para escapar, pero la salida se cerraba, como si ese lugar estuviese vivo, dispuesto a devorarlos. Entonces, lo comprendió, no podían escapar si no enfrentaban su propio terror. Exhalando profundamente, Ana se volvió hacia las sombras, apretando la mano de Mateo con fuerza. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó, con la voz firme a pesar de temblar. Las figuras se detuvieron, sus ojos vacíos alzándose con una familiaridad escalofriante. La risa del hombre de la sonrisa resonó una vez más. «Solo quieres escapar», dijo otra sombra. «Pero, ¿acaso has pensado en lo que verás al final?». El tiempo se detuvo de nuevo. Ana supo que lo que estaban a punto de desvelar podría ser aún más aterrador de lo que ya habían enfrentado. «¿Qué significa eso?», preguntó con el corazón en la garganta. Y entonces, un silencio sepulcral inundó la habitación, y las figuras comenzaron a moverse de nuevo, acercándose lentamente, apoderándose de su miedo, como si quisieran que comprendiera la verdad que traían consigo. Sin poder retroceder, Ana se sintió atrapada, y en lo profundo de su ser, una marina de pensamientos oscuros floreció. ¿Era todo un juego? ¿Eran ellos los verdaderos monstruos que habían estado cazando? La angustia se transformó en un grito inarticulado que resonó en su mente. En un último intento de liberarse de esa oscuridad absorbente, Ana comprendió que debía enfrentar lo que la perseguía. Y la verdad podría ser más aterradora que cualquier cosa que hubiese imaginado. La bruma oscura se espesó, y las figuras se abalanzaron sobre ellos con un hambre voraz. La certeza de que algo aterrador estaba por revelarse la dejó sin aliento. Mientras la historia se adentraba más en lo desconocido, Ana se dio cuenta de que su única salida podría ser aceptar la oscuridad que la seguía, y entonces, un grito desgarrador resonó en la negrura, rompiendo el velo soporífero de la noche. ¿Sería esa su última oportunidad para escapar, o solo el comienzo de algo mucho más terrible? La oscuridad se convirtió en un océano de sombras, tragando todo a su paso. Ana y Mateo se encontraron rodeados, el frío calando hondo en sus huesos mientras las figuras se acercaban con un movimiento que parecía coreografiado, un baile macabro. Ella sintió que el aire se volvía más denso, como si cada respiración le costara más. «No. Aléjense», gritó, pero su voz fue solo un eco en un abismo sin fin. Las sombras no respondieron, solo continuaron alzando las manos en un gesto que parecía pedir, pero también amenazar. Ana sintió que perdía el control, que su mente se quebraba al borde de ese terror inimaginable. «¿Por qué se acercan?», preguntó, temiendo la respuesta. Cada sombra que la rodeaba parecía tener un relato, una herida que sangraba dolor. Sus rostros vagos mostraban terror y desesperación, pero en sus ojos vacíos residía una verdad escalofriante. «Tu miedo», susurró uno de ellos, su voz un murmullo ronco, como el sonido de hojas secas deslizándose. «Nos has alimentado, y ahora venimos por ti». Ana sintió que el aire se le escapaba, que su pecho se oprimía. «Mateo. Aguanta mi mano», mencionó, buscando aferrarse a ese pequeño hilo de esperanza. El niño, aún con la mirada perdida, no dejó de sostenerla, pero su esencia parecía desvanecerse ante la inminente amenaza. Las figuras comenzaron a rodearles más y más, la risa del hombre de la sonrisa resonando en fondo, como un maestro de ceremonias que disfrutaba del espectáculo.
Ana podía sentir su aliento frío en su nuca, una sombra de su antiguo propio dolor. No temas, decía el eco de una voz conocida, una voz que había jurado protegerla. No puedo más, murmuró Ana, temiendo que sería devorada por la desesperación. La lámpara parpadeante a su alrededor falló, y un rayo inesperado de luz iluminó fugazmente la habitación. Entonces, vio una figura más, la madre que había perdido hacía años, su rostro luminoso pero rodeado por la oscuridad amenaza. Mamá, gritó, a pesar de que el encuentro la arrebataba entre la alegría y el horror. La figura asintió, pero su rostro se tornó en una mueca, como si supiera más de lo que mostraba. No estás sola, pero debes enfrentarte a ellos. Esa es la única salida, le dijo, mientras las sombras se acercaban. Era el momento de decidir. Ana entendió que había algo más que el terror, había una posibilidad de romper el ciclo. Si ella aceptaba su dolor en lugar de huir, podría confrontar las sombras y liberarse de su tortura. Yo no tengo miedo, dijo Ana, aunque las palabras le costaron, arrancándolas de lo más hondo de su ser. Como un eco de su antiguo valor, la figura de su madre comenzó a desvanecerse, pero su luz iluminó el entorno. Mientras un destello de esperanza brotaba, Ana instó a Mateo, sigue hacia la luz, cariño. Ambos comenzaron a caminar, empujando a través de la masa de sombras que chirriaban de risa. Y en ese momento de lucha y desesperación, las figuras se convierten en vapor, retorciéndose de dolor mientras que Ana avanza, sin soltar la mano de su hijo. Sin embargo, no todo había terminado. En el instante en que creyeron haber escapado, la risa del hombre de la sonrisa resonó más fuerte. ¿Creías que podías dejarme atrás? Este solo fue un aviso, sonó su voz, una promesa de un terror aún más grande. El horizonte se oscureció más, y Ana, sintiendo una vez más la opresión, se dio cuenta de que, aunque había enfrentado sus sombras, el camino estaba lejos de terminar. ¿Podrían realmente escapar? ¿O el hombre de la sonrisa siempre encontraría la manera de arrastrarlos de regreso a su oscuro abismo? Y justo cuando comenzaban a encaminarse hacia el próximo refugio, el suelo bajo sus pies tembló y se abrió, revelando un abismo que sabía de su existencia y su miedo. El tiempo se detuvo. ¿Sería ese el final de su lucha, o solo el comienzo de otra pesadilla? La oscuridad se tragó a Ana y Mateo mientras caían, el sonido del aire a su alrededor se convertía en un grito sordo. La caída parecía interminable, como si el abismo se burlara de ellos, disfrutando de su desesperación. En ese instante, el tiempo se esfumó, las sombras arrastradas con ellos a un lugar que latía con ecos de risas distantes. Cuando finalmente aterrizaron, fue sobre un suelo frío y resbaladizo, el eco de su propio aliento resonando en el vacío. Se levantaron lentamente, la oscuridad era tan espesa que parecía tangible, como si pudieras sentirla abrazándote y aplastándote al mismo tiempo. ¿Dónde estamos?, murmuró Mateo, su voz temblorosa. No lo sé, respondió Ana, la incertidumbre calando su corazón. Pero tenemos que encontrar una salida. Con cada paso, las sombras que se habían desvanecido en su camino atrás empezaron a emerger de nuevo, sus contornos más definidos, más amenazantes. Ana sintió que el pánico comenzaba a trepar por su garganta cuando reconoció en sus rostros la agonía que antes le habían mostrado. Era como si estuvieran vivos, conscientes de su presencia. Por favor, suplicó una de las sombras, su voz rasgada resonando en el aire. Ayúdanos, no estamos aquí por nuestra voluntad. Ana titubeó. ¿Podía confiar en ellos? ¿Esas criaturas de sus pesadillas realmente querían ser salvadas? A pesar de sus instintos, un impulso incontrolable la llevó a acercarse. ¿Qué les pasó?, preguntó. Fui yo, dijo la figura. El mismo hombre que ríe nos atrapó. Y ahora él te quiere a ti. Ana sintió el helor del terror. ¿Cómo podría un alma noble como la de su madre haber estado relacionada con ellos? ¿Y qué vendría después? Tenía un dilema moral ante ella. ¿Debería ayudar a esas almas perdidas, arriesgándose a ser atrapada en sus tormentos? Ana. Mira, gritó Mateo, señalando al fondo. Una luz titilante, como una estrella lejana, comenzaba a surgir, iluminando poco a poco las caras desgarradas de aquellos que parecían suplicar ayuda. Vamos, dijo Ana, empujando a Mateo hacia la luz. Pero conforme se acercaban,
la risa del hombre resonó una vez más, llenando el aire con un eco perturbador. Creíste que podría dejarte ir así, pero no has aprendido nada, Ana, dijo la voz, sus palabras como dagas de hielo. Ahora serás una de ellos. El suelo comenzó a temblar otra vez, y el abismo a sus pies se abrió, ahora negro como el carbón, un vacío que parecía gritar ejes del pasado. Ana sintió que el miedo la inundaba como un río en crecida. Mientras ella y Mateo retrocedían, el fervor de las sombras de alrededor creció, como si se peleaban por el espacio o esperaran su momento para devorarlos. Rápido, Ana, la luz, no te vayas. Mateo gritó, y su mano se aferró a la de ella con una fuerza que le otorgó convicción. Pero, cuando giró la vista a la esperanza titilante, la luz empezó a apagarse, así como lo hizo la esperanza en su corazón, una sombra más se sobrepuso, su rostro se definió, y Ana se dio cuenta que era ella misma, no más que una copia desolada y perdida. No hay salida, Ana, susurró la sombra con su voz, un eco de su propia desesperación, el abismo susurró sus secretos, mientras retumbos de risas llenaban la atmósfera, como si la oscuridad celebrara su derrota. ¿Estás lista para dejarlo todo atrás?, preguntó el hombre de la sonrisa, con un tono seductor e inquietante. Y justo en ese momento, Ana miró hacia Mateo, quien la miraba con ojos llenos de terror, y en su mente resonó la pregunta mortal, ¿estaba dispuesta a entregarlo todo para salvarlo, incluso a sí misma? La oscuridad los envolvió completamente, y con el último susurro, todo se volvió gris. La risa se desvaneció, y Ana comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Estaría dispuesta a enfrentarse a sí misma, a sus sombras, para hallarse al final en la luz, en el oscuro horizonte. Una figura comenzó a emerger, y Ana supo que el hombre de la sonrisa no se detendría hasta devorar su última esperanza. ¿Cómo vencer a un enemigo que conocía todos sus secretos? La negrura las rodeaba como un mar en calma, y se sentían completamente perdidos. Ana trató de enfocar su visión, pero todo lo que captaba era la penumbra agitándose a su alrededor. El aire estaba denso, impregnado con un olor a descomposición, y un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que estaban, de alguna forma, atrapados. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Mateo, su voz apenas un susurro reverberando en el aire pesado. No lo sé, contestó Ana, su mente batallando entre el miedo y la necesidad de actuar. Tenía que pensar rápido, y lo único que resonaba en ella era la advertencia de la sombra, él te quiere a ti. Esa frase se repetía en su mente como un mantra ominoso. Mientras intentaban orientarse, la luz que antes destellaba en la distancia se extinguió repentinamente, dejando todavía más a merced de la oscuridad. El aliento de Ana se volvió entrecortado, podía sentir el eco de las miradas de las sombras fijas sobre ellos, como si esperaran su momento para descender sobre ellos. De pronto, el suelo comenzó a temblar, y un retumbar lejano se hizo presente. Ana sintió que la tierra se movía de manera irregular, como si un monstruo estuviera despertando bajo sus pies. Una figura titilante emergió de entre las sombras, con un brillo ligero en su cuerpo opaco que indicaba que no era del todo natural. Ana pudo distinguir un rostro desgarrado, uno que le era familiar. Era su madre. Mamá. Ana gritó, el sonido desgarrando su garganta. Pero la figura no parecía ser su madre. Su rostro estaba desfigurado, torturado, como si el dolor y la tristeza lo hubieran moldeado. Ana, no te acerques, no confíes en él, murmuró con una voz quebrada. Mamá, ¿qué hizo él contigo? ¿Cómo llegamos aquí? Ana suplicó, su corazón latiendo con furia. Él es más poderoso de lo que te imaginas. Él devora las esperanzas y tú eres su próximo plato, contestó la figura, retrocediendo en lo que parecía ser una lucha contra la oscuridad que intentaba devorarla. Tú debes irte, mi amor, debes huir. Ana sintió como el terror se apoderaba de ella. No. No te dejaré aquí, necesito salvarte. No puedes salvarme, gritó la figura con desesperación, antes de que la oscuridad comenzara a envolverla nuevamente, deformando su forma en un laberinto de sombras. Ana se lanzó hacia ella, pero el vacío absorbió rápidamente a su madre, llevándola a la nada. Mateo tomó su brazo. Ana, tenemos que irnos. Mira, gritó, apuntando hacia un tenue resplandor a lo lejos, un destello de luz que parecía bailar,
burlándose de ellos en su desesperación, pero mientras corrían hacia esa lucidez, el eco de la risa del hombre resonó en sus oídos, y su voz se tornó más fuerte, más burlona. No hay escape, Ana. Estás atada a este lugar. No puedes huir de ti misma. Con cada paso, las sombras comenzaron a arrastrarse, sus brazos extendiéndose como garras. Ana sentía su mente volverse loca. ¿Quiénes eran esos espíritus? ¿Qué querían de ella? Ana, corre. Mateo gritó, pero en ese instante, la tierra se agrietó, una fisura se extendió entre ellos y se sintió como si el abismo estática llamara por Mateo. Ana se detuvo, su corazón palpitante, consciente de que en cualquier momento podrían ser separados. No. Voy a salvarte. Pero un nuevo eco resonó, una sensación perturbadora se instaló en su pecho. Al mirar a Mateo, vio que su mirada se tornaba vacía, casi como una sombra, desvaneciéndose lentamente. Mateo, no. Resiste. Ana extendió su mano, pero él desapareció en el torbellino de oscuridad y risas. Agachándose, Ana sintió que la desesperación estaba a punto de consumirla. ¿Qué podía hacer ahora? La luz a su alrededor se desvanecía, y el eco de la risa se convertía en un coro etéreo que llenaba el aire. La lucha no igualada entre ella y las sombras la aventajaba, pero no se daría por vencida. Finalmente, un pensamiento la atravesó, tenía que enfrentarse a sí misma. Si no, la oscuridad nunca la soltaría. A medida que las sombras se acercaban, Ana recordó el rostro de su madre, la figura desgarrada que había visto. Tal vez su madre había sido atrapada porque no había enfrentado su verdad, porque había huido. Voy a romper ese ciclo, se dijo entre dientes, mientras el abismo la llamaba. ¿Qué harás, Ana? Una voz susurrante resurgió. La sonrisa del hombre de la risa retumbaba en su mente, ella sabía que había más en juego de lo que parecía. Ana dio un paso al frente. Voy a acabar con esto. Entonces, a lo lejos, un nuevo destello iluminó el horizonte compartiendo su luz con las sombras y un rasguño de esperanza se formó en su pecho. Podría realmente haber una lucha final en su interior, y al dar el siguiente paso, la risa se convirtió en un grito desesperado, el eco de la agonía de almas atrapadas resonando en su alma. Lo único que sabía era que la batalla comenzaba en ese instante, y el verdadero enfrentamiento estaba por llegar. Mientras el abismo se despedazaba a su alrededor, Ana se preparó para descubrir la verdad oculta detrás de la risa. ¿Era capaz de pelear por lo que amaba? Todo se decidía ahora, en su lucha contra la oscuridad en su corazón. Ana y Mateo se encontraron en medio de la negrura, un vacío abrumador que parecía aspirar la luz de sus almas. De pronto, en el fondo del abismo, la figura del hombre de la sonrisa resurgió, su risa resonando como un eco tormentoso. Era un sonido que hacía temblar la tierra y agitaba el aire. ¿Creías que podías escapar de mí? Este es tu destino, Ana. Te he estado esperando. El corazón de Ana latía ferozmente. No voy a permitir que te lleves a mi hijo, gritó, su voz resonando con una fuerza que ella misma no sabía que poseía. Sintió una brisa cálida atravesar su ser, como si su madre rodeara su espíritu con amor y coraje, llenándola de fuerza. Mateo estaba a su lado, sus ojos grandes y asustados, buscando la luz que alguna vez había brillado en su hogar. Mamá, ayúdame, suplicó, su voz rasgada desgarrando el silencio. Ana sintió un nudo en su garganta, pero no podía quebrarse. Era su deber protegerlo, luchar por él. Mira hacia la luz, Mateo. La luz siempre encontrará la manera de guiarnos. Ana le gritó, mientras el hombre de la sonrisa avanzaba, su rostro deformado por un hambre insaciable. Tenía que enfrentar sus propios miedos, su propia culpa, y no dejarse arrastrar por la desesperación. Con determinación, comenzó a avanzar hacia él, cada paso resonando con el peso de su historia y su dolor. No soy un objeto de tu poder. Soy más fuerte de lo que piensas, exclamó, desafiando sus propios pensamientos oscuros. El hombre retrocedió un poco, sorprendido por la pasión que emanaba de ella. Tienes coraje, pero eso no te salvará. Todos han fracasado antes que tú. Te tragué a ti, a todos tus miedos, tus sombras. Eres parte de esto y siempre lo serás.
Ana sintió el estremecimiento recorrer su piel, pero no podía rendirse. Recordó los momentos que había vivido con Mateo, las risas, las historias, momentos que ahora eran más preciosos que nunca. No te tengo miedo. Todo este tiempo has estado acechando, pero he aprendido a enfrentar mi dolor. No tengo más miedo para darte. Las sombras comenzaron a retorcerse a su alrededor, como si sintieran el poder de sus palabras. El hombre de la sonrisa se mostró furioso, sus dientes destellando con la luz de la luna. No puedes desafiarme. Yo soy tu peor pesadilla. Pero un brillo renovado estaba surgiendo en Ana. Y tú eres solo un eco de mi dolor que elijo dejar atrás. Con cada palabra, la luz resplandecía, como ella se enfocaba en el amor que tenía por Mateo, convirtiendo aquel dolor en una energía que lo ahuyentaba. Las sombras empezaron a disolverse, como humo apagándose. Ana tomó la mano de Mateo y juntos comenzaron a avanzar hacia esa luz que se intensificaba ante ellos. Vamos, cariño. Sigamos hacia adelante. El suelo temblaba, pero mientras corrían, el suelo se abrió dejando un abismo, un último intento del hombre de la sonrisa por separarlos. Ana sintió el tirón del miedo, pero se aferró más fuerte a Mateo. No, tienes que creer en nosotros. Sigue. Pero allí, justo al borde, algo se interpuso. Una sombra se alzó, con una mano extendida, intentando arrastrarlos. No te vayas, Ana, eres parte de nosotros. Era el eco de su madre perdido en la negrura. Ana se detuvo un instante, su corazón rompiéndose. Miró a su hijo y luego hacia esa figura familiar. Mamá. No. Te liberaré de esta prisión, gritó con todas sus fuerzas. Debes luchar para que podamos liberarnos juntas. Y mientras lo decía, una luz brillante estalló en su interior, envolviendo el oscuro abismo y disipando las sombras que los rodeaban. La figura de su madre se iluminó de nuevo, sonriendo. Eres más fuerte de lo que sabes, niña. Solo así podrás salvarnos a todos. Con valor renovado, Ana avanzó con Mateo, y cuando la luz las consumió, la oscuridad se disipó como niebla al amanecer. Finalmente, se encontraron en un entorno iluminado, una primavera radiante que llenaba el aire de vida. Ana giró y vio a su madre sonriendo a la distancia. Estás a salvo. Siempre estaré contigo, dijo una última vez antes de desvanecerse. Ana, con lágrimas de liberación, miró a Mateo, quien estaba a su lado, sano y salvo. Habían enfrentado la oscuridad juntos y salido victoriosos. Lo hicimos, Mateo. Estamos libres. El niño sonrió, y Ana sintió la calidez de la esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía brillante. Habían dejado atrás su pasado oscuro y ahora podían construir su propio hogar, un verdadero refugio, donde las sombras no tendrían poder. Con un último suspiro de alivio, Ana tomó la mano de su hijo y caminaron hacia un nuevo amanecer, dejando las sombras atrás una vez más. Ahora que has disfrutado este viaje junto a Ana y Mateo, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo, porque tu apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando contenido que te mantenga al borde del asiento. Y por favor, inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. No esperes ni un segundo más.